Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Bien, pero ahora justamente para hablar de este tema, de la renuncia de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana de fútbol, tengo el placer y el gusto, como siempre me acompaña Alexander Armata, él es periodista deportivo de Deportes Arequipa. Justamente con él vamos ya no a hablar como antes, ¿no? Solíamos hablar del equipo de Melgar y lo que está haciendo en Copa Sudamericana, pero ahora sí un tema más preocupante, Alexander, sobre todo lo que viene para Perú, ¿no? Sobre todo para lo que viene para Perú, lo que es los partidos amistosos ante México y sobre todo las eliminatorias que ya empiezan a partir del próximo año. ¿Cómo estás, Alexander? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes nuevamente. Hola, ¿qué tal, Santino? A toda la gente de RCR. Aquí gustosos de poder conversar un poco acerca del momento, el acontecimiento del fútbol peruano que nos convoca el día de hoy, básicamente el caso del profesor Ricardo Gareca, que tengo que decirte con mucha pena está dejando la selección nacional, mucha pena para nosotros básicamente porque, digamos, en términos más sencillos, ha sido el director técnico más exitoso de la historia del fútbol peruano y no es, se dice muy fácil, pero se construye muy lentamente. Así es, Alexander, tienes toda la razón, ¿no? Y sobre todo vamos a las formas. Si bien es cierto, esto se estuvo hablando durante el transcurso de la semana anterior y también esta posible salida y la negociación que iba a hacer Agustín Lozano con Ricardo Gareca, pero al final no se llegó a nada. Esto, Alexander, ¿cómo tú lo tomas? Es una falta de respeto, lógicamente, al técnico que ha hecho que Perú pueda volver a competir a nivel de selecciones y que nos miren de distinta manera. Ahora, ¿qué se le viene a la selección de cara a sus partidos que tiene y sobre todo a las eliminatorias para ti? A ver, habíamos dicho que cómo cambia la figura de la selección peruana en el sentido de que por algún momento la selección peruana no reflejaba lo que era la liga local, puesto que habíamos clasificado a un mundial, final de Copa América, metidos en eliminatorias sudamericanas. Y yo creo que esto obedece al trabajo de algunas personas, algunas, no vamos a decir todas, dentro de la federación, dentro de ellas el trabajo tangible del profesor Ricardo Gareca, ¿no? Que, digamos, se mantenía como en una burbuja dentro de ni tú ni yo somos magos para darnos cuenta, Santino, de que la selección o la Federación Peruana de Fútbol no se está manejando de la forma oportuna y que siempre salvaba el trabajo de la federación, el ganar un triunfo de visita, el llegar a una final de Copa América, el luchar el repechaje, digamos. Esto es como que te nublaba un poco el panorama que realmente existe en la federación y que tú y yo lo sabemos, que no hay apoyo en menores, que no se repotencia el trabajo en divisiones menores, clubes que tienen algunas deudas y que no pueden constituirse como clubes sólidos que le den un soporte a la liga que le va a dar un soporte luego a la selección nacional. Entonces todo eso se tapaba por el trabajo del profesor Ricardo Gareca y por el trabajo de alguna gente dentro de la federación, con triunfos naturalmente. Pero ya no hay, es decir, ya no existe ahora la posibilidad de que Ricardo Gareca continúe al mando del seleccionado nacional, y ahora no es que empiecen a aparecer, sino ahora vemos con mayor claridad todos los problemas que existieron y que existen todavía dentro de la federación y que muy difícilmente se puedan tapar, y que de pronto puede ser un punto de partida para una reforma, digamos, dentro del fútbol nacional. Alexander, también se dice, no, ya estamos hablando de esta penosa salida, pero hay algo también importante, ¿no? Como tú bien lo dices, Ricardo Gareca, lo que él quería y lo que él había manifestado en una entrevista post eliminatorias,
que el país como tal no tiene una política deportiva de por medio. No se le da, como tú bien lo recalcaste, la importancia a las divisiones menores. No se le da importancia al sistema de cómo hacer un buen torneo, una buena liga local. Ahora, Agustín Lozano se va a seguir quedando como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y ese creo que es una de las cosas que hay que se tiene que trabajar y tratar en lo posible que Agustín Lozano salga de la federación y que venga otra persona idónea para poder llevar y encaminar el fútbol peruano, que lamentablemente es muy desastroso todo lo que está sucediendo durante mucho tiempo, Alexander. Y ahora, Santino, van a salir y se van a destapar toda como decía González Prada, vamos a poner el dedo y va a salir la pus, ¿no? Es decir, ahora es cuando nos ponemos a preguntar acerca de qué es cómo realmente se estaba trabajando en la preparación previa al repechaje, es decir, en términos más sencillos, cuántos favores se tuvieron que pagar para que se siga manteniendo Lozano dentro de la federación, y todas estas cuestiones que si bien son ajenas al deporte mismo per se, pero que influyen de sobremanera en las decisiones deportivas. Sin duda que es una falta de respeto lo que ha acontecido con el profesor Ricardo Gareca, que entiendo tenía toda la mayor probabilidad y posibilidad de continuar al rumbo de esta selección. Recuerdo antes del repechaje que decía que había mucho por hacer con la selección nacional. Ese mucho por hacer era proyectarse a lo que venía después del Mundial, era proyectarse a construir las bases del fútbol peruano, era proyectarse a tener una buena participación en Copa América, en fin, tantas cosas que ahora quedarán en el vacío, porque no se va a contar, repito, con el técnico más ganador dentro de la historia del fútbol nacional, el que nos ha hecho ilusionar, Santino, a ti, a mí y a millones de peruanos, cuando nos preguntábamos hace años, ¿y cuándo volveremos a jugar un mundial de fútbol? ¿Y cuántos años tendrán que pasar? Sinceramente yo pensé que iba a esperar muchísimos años más, pero claro, cuando llega un director técnico que, como tú indicas, puede tener muchas críticas, como cualquier ser humano, que puede equivocarse sin duda en muchos aspectos, pero cuando ves que ese trabajo empieza a dar resultados, entonces uno tiene que aprender a reconocer todo lo que ha hecho por el bien del fútbol peruano. Así es, Alexander, tienes toda la razón. Creo que Ricardo Gareca, si no es el entrenador más ganador, ¿no? con la selección, y sobre todo querido por todos nosotros, ¿no? Se ganó este cariño a base de trabajo, a base de lo que él hacía con la selección, como tú y varios colegas hemos hablado. A pesar de tener un mal campeonato, a pesar de tener el campeonato más pobre, por así decirlo, en nivel, Ricardo Gareca hizo de la selección esa isla, ¿no? Pero lamentablemente creo que tampoco eso lo iba a poder encaminar más, si es que no había lógicamente el apoyo, ¿no? Ahora, Alexander, también hay otra cosa importante. Va a venir un nuevo técnico, seguramente ya, ojalá y espero, ¿no? Que Agustín Lozano, si es que quieres trabajar, tiene que ver ya el técnico que estaría llegando y reemplazar a Ricardo Gareca. Pero lo que sí preocupa, Alexander, es que va a empezar de cero. Nuevamente va a venir un técnico que primero se tiene que acostumbrar al fútbol peruano y sobre todo lidiar con los problemas que tiene el fútbol peruano, que ya sabemos cuáles son, que siempre lo hemos repetido hasta el cansancio. Va a tener que jugar contra eso para sacar una selección competitiva para lo que se viene en las próximas eliminatorias. A ver, Ricardo Gareca, cuando se le elige como director técnico, lo recuerdo claramente, tenía el punto a favor el hecho de haber dirigido en el torneo local. De alguna forma conocía la idiosincrasia del jugador peruano. Entonces, si uno sigue esa lógica, porque tienes toda la razón en el hecho de que el director técnico nuevo que venga no es que agarre un proyecto en curso o no es que agarre el resultado de un trabajo. Lo que va a agarrar es o lo que le va a quedar es el resultado del trabajo de un director técnico, de un cuerpo técnico
pero nada más. No es un proyecto a largo plazo que haya empezado Ricardo Gareca, sino en términos más sencillos tuvo que hacer de tripas corazón para llevarnos al Mundial y a la final de la Copa América. Entonces, bajo la misma lógica, tendría que ser un director técnico que por lo menos conozca estas dos cosas, conocer la idiosincrasia del jugador peruano y también conocer la liga local, digamos, para que no haya ese choque que de pronto puede existir en un director técnico y que ya empiece con el pie izquierdo en esa relación que debe haber entre el comando técnico y los jugadores. Ahora, ¿qué directores técnicos tienen ese perfil para dirigir la selección nacional con los requisitos que te menciono? Ahora, hay algo importante que lo que mencionas, ¿no? Y muchos dicen el nombre de Juan Reynoso, pero hay que recordar que Juan Reynoso hace mucho tiempo que no está en Perú, está en México, y él tiene otra visión y tiene otra idea de juego del juego mexicano, obviamente, porque hace mucho tiempo ya no está en Perú y tendría nuevamente, si es que se da el caso, ¿no?, que Juan Reynoso llegue como técnico de la selección peruana reemplazando a Gareca, tendría nuevamente que acomodarse y acoplarse al juego de Perú y a ver o conocer y ver en qué situación está el fútbol nacional, porque particularmente, Alexander, pienso que ningún técnico quizás de una trayectoria mayor vaya a aceptar llegar a la selección peruana sabiendo el pobre nivel que hay en la Liga Nacional. Es cierto, ¿no? Recuerdo claramente cuando Marcelo Bielsa hace algunos lustros ya le dio la negativa a la selección nacional porque precisamente no tenía lo que tú mencionas, un conjunto de jugadores con el cual pueda trabajar, no había una base, no la hay. Si en ese momento no la había con jugadores del Bayern de Múnich, de la Fiorentina, del Schalke, mucho menos lo hay ahora, ¿verdad? Entonces, cada vez se están, digamos, cerrando las posibilidades de cuál sea el director técnico que pueda dirigir la selección nacional. Es cierto que Reynoso no tiene, digamos, directamente su paso por la Liga 1, que en su momento tampoco la tuvo Gareca. Recordemos que Gareca tiene un paso incluso por Brasil, por el extranjero, y que luego viene de nuevo a la Liga 1, ¿no? Pero creo que eso fue un conocimiento previo muy importante, porque si algo no le discutimos al jugador peruano es el talento que tiene, pero también algo que no le vamos a discutir al jugador peruano es, digamos, lo exquisito que es, ¿no? La idiosincrasia, para decir en términos más sencillos, del jugador peruano, que de pronto es diferente, es muy talentoso, pero no profesional, es muy talentoso, pero muchos que casi no han tenido divisiones menores. Entonces, es un jugador muy talentoso, pero no profesional. Entonces, hay que trabajar con ese tipo de jugadores y vamos a ver cómo se nos presenta, pero es cierto, las posibilidades cada vez son menos y el tiempo también se acorta porque no hay fecha de inicio para las eliminatorias, pero se habla mucho de que pueda ser en marzo del siguiente año. Y Colombia ya por lo menos empezó a trabajar. Colombia se llevó a Néstor Lorenzo porque entiende que ya tiene que venir el cambio generacional, el cambio de estilo de juego, la adaptación al director técnico nuevo, tantas cosas que se tienen que programar para dirigir una selección nacional, y que cuando se tiene que hacer un trabajo serio, esa es la forma, ese es el camino que se debe tomar. Y el problema, Alexander, también está que aquí no se trabaja seriamente hace muchos años, ¿no? Nadie dice nada, nadie se enfrenta directamente con el señor Agustín Lozano y decir, oye, estás haciendo mal esto, y el señor se sigue quedando, inquistando dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Claro que también tiene el apoyo, ¿no?, de presidentes de ligas departamentales que le brindan esa, como bien lo digo, ese apoyo para que el señor se siga quedando, ¿no?, en el poder dentro de la federación como presidente, y hacer lo que él quiere. En su momento siempre nos decíamos de Manuel Burga, ¿no? Sale Manuel Burga, entra Oviedo, luego Oviedo sale por temas extrajudiciales y entra Lozano. Entonces, acá también está pasando algo muy importante, y es que siempre vamos por lo malo y elegir lo malo, y que lo malo esté presente, inquistado en todo aspecto, hasta en el aspecto deportivo, como Agustín Lozano en ese momento.
Es cierto, ¿no? Parece ya un mal endémico de nuestro fútbol peruano, el hecho de que, digamos, no hayan las personas idóneas que puedan trabajar en beneficio del fútbol peruano, ¿no? Y esto de la reelección o del apoyo que tiene a partir de las ligas departamentales parece que es copia de lo que hacían con anterioridad los antiguos dirigentes del fútbol peruano, ¿no? Muchos de ellos cuestionados también por actos irregulares dentro de la Federación de Fútbol, algunos de ellos también con problemas legales incluso. Entonces, cuando uno ve todo el panorama, no parece prometedor, cuando uno ve que las ligas departamentales hacen muy poco por cambiar las estructuras del fútbol peruano, el panorama que se nos viene no parece alentador. Y eso puede ser muy perjudicial para lo que nosotros queremos para la selección nacional, que es que nuevamente pueda participar en una Copa del Mundo, que se puedan promover jugadores, que haya apoyo a las divisiones menores. Todo esto que en el discurso suena bastante bien, pero que en la práctica no se ha logrado ejecutar de la mejor forma, ¿no? Creo que ahora mismo, recordando las palabras de Ricardo Gareca, era también, ahora entendemos que era una crítica a la propia Federación Peruana de Fútbol también. Así es, Alexander, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Y una última pregunta, Alexander, para ti, ¿qué características tiene que tener el técnico que vaya a reemplazar a Ricardo Gareca? Si bien es cierto, Gareca deja una valla muy altísima para cualquier persona que venga y quiera ponerse en la casaquilla de la selección peruana, pero particularmente para ti, ¿qué es lo que tiene o qué características tiene que tener el nuevo técnico de la selección peruana? A ver, primero lo que te mencionaba hace un momento, conocer al jugador peruano para que no haya ese divorcio desde el inicio. Tiene que conocer la idiosincrasia del jugador peruano, tiene que ser un director técnico que conozca el medio local y, sobre todo, aunque parezca risible, tiene que ser un jugador que sepa tener el manejo grupal, que sepa arropar a los jugadores. Parece esto innecesario, pero parece que le ha dado muy buenos resultados a Ricardo Gareca el hecho de tener a jugadores que de pronto en sus clubes no andaban tan bien, pero que cuando llegaban a la selección peruana se repotenciaban, y eso es exclusivamente trabajo del director técnico. Entonces creo que todavía estamos en ese proceso de profesionalización del fútbol peruano y sobre todo del jugador peruano. Bien, Alexander, como siempre ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hablando ya de lo que ha ocurrido, ¿no? De la salida de Ricardo Gareca, y seguramente más adelante estaremos hablando ya de Melgar, ¿no? Que Melgar también tiene cosas importantes en qué pensar, sobre todo este partido que viene ante Internacional de Porto Alegre. Ya lo vamos a estar hablando en su momento. Muchas gracias, Alexander, nuevamente por haber estado aquí en el programa. Un saludo para ti, Santino, y encantado. Bien, amigos, ha sido Alexander Armacta, el periodista deportivo del portal Deportes Arequipa. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica